Bueno, bienvenidos a todos a esto que es el séptimo, ¿no? Séptimo encuentro de Sí, Conexión séptimo Emprendedora. ya. Séptimo, parece que no, pero ya estamos en la recta final del año y bueno, la verdad que súper agradecidos de lo que ha sido, lo que está haciendo este ciclo, que nos ha traído un montón de herramientas súper interesantes para incorporar a todos los proyectos. Como siempre les digo, les agradezco que se tomen el tiempo de capacitarse, que puedan, que puedan aplicar las cosas que se llevan de acá. Siempre buscamos con Ale como dice siempre Ale, que se lleven algo puesto, que salgan y digan, bueno, esto ya lo apliqué y ya tengo algo que hasta hace un ratito no sabía, así que nada, darles las gracias por tomarse el tiempo y los dejo. No la quiero hacer muy larga para no restarle tiempo a Martín, que es lo que hoy nos interesa escuchar. Y, y nada, los dejo con Ale, que lo va a presentar a Martín mejor que de lo que pueda hacerlo yo. Gracias, Ángel. Bueno, yo feliz también de este nuevo capítulo. Ya estamos como en el séptimo capítulo de Conexión Emprendedora, que es esta iniciativa que Fundación Inspirar hace junto al Club de Emprendedores, siempre pensando en cómo inspirarnos, en cómo seguir aprendiendo y cómo seguir creciendo en comunidad. Y hoy nos toca un tema clave, un tema siempre polémico, ¿no? Entre los emprendedores, algo que siempre nos atraviesa y que tiene que ver con las finanzas y cómo gestionarlas de una manera clara y efectiva, ¿no? Es como eso, lo que se ve en general, por supuesto, siempre habrá algún emprendedor más amigo de los números, pero en general es esa cosa que molesta, eso que nos molesta un poquito. Siempre nuestro foco está más puesto en la pasión, en la creatividad, en las nuevas ideas, en las ventas y qué sé yo, pero las finanzas y los números la verdad que son claves para que el proyecto salga adelante, que es lo que todos queremos, y para hacerlo crecer y para impulsarlo. Así que eh, es clave esta temática de hoy y para este recorrido que vamos a hacer, vamos a tener el privilegio de contar con ya un amigo de la fundación, que es Martín Melia. Martín es contador público y trabajó en empresas internacionales, en temas de auditorías financieras, pero hace ya muchos años también que él es un emprendedor, así que sabe perfectamente dónde están parados cada uno de ustedes. Él fundó y gestionó emprendimientos gastronómicos y hoteleros en Pinamar, es de Pinamar, y hoy es también broker de RIMAX Bosque. Así que, bueno, esto, y además de toda su experiencia profesional, Martín es voluntario de la fundación y nos acompañó, alguno quizá tuvo la oportunidad de escucharlo en el evento del año pasado, Emprende, Transforma tu Realidad, el evento que ya hace un año hicimos y que se viene próximamente la tercera edición, el próximo martes 7 de octubre. De paso, les contamos, les pasamos el chivo por si alguno todavía no recibió la información. Es un evento, una jornada de todo el día con talleres, plenarias, charlas. Va a haber de todo, una agenda súper interesante, súper intensa. La idea es que también se lleven puestas un montón de herramientas nuevas que puedan aplicar en sus propios emprendimientos y que puedan, además, es presencial y la idea es que puedan hacer networking con otros emprendedores, que se puedan conectar, contactar. Van a haber también dinámicas para llevarse también contactos y llevarse cosas útiles. Así que, bueno, no quiero tampoco distraer mucho más. Les agradezco también por estar acá, por apostar a su desarrollo y gracias, Martín, por aceptar esta propuesta también, por tu generosidad siempre y tu compromiso con la fundación. Así que te escuchamos con muchas ganas. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Muchos fueron saludando, pero bueno, hago una general. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación, tanto Ale, que ya nos hemos tratado muchas veces en varios encuentros, bueno, con Angelina y Fer también, con lo cual, más que agradecido y es un placer poder tratar de contribuir en algo de lo que uno por ahí
con la experiencia que fue teniendo en algunos emprendimientos, fue adquiriendo y cierta formación profesional en algo que para mí es fundamental, pero es fundamental principalmente por el desconocimiento que hay en el área a nivel general. El otro día yo contaba que este taller, porque ahora el taller lo que van a ver es como es un pantallazo para tratar de abrirles los ojos sobre la situación financiera de cada emprendedor, ¿no? Pero para invitarlos a seguir ahondando más en el tema y a ir por mucho más, porque lo que me pasó inicialmente en el primer taller que había dado, que era muy técnico, y lo que terminó sucediendo es que por ahí había mucha diferencia entre niveles de conocimiento de finanzas. Entonces, como que ahora retrocedimos un poquito como para que sea un poquito más general y más básico, y que puedan empezar a despertar esa curiosidad sobre empezar a informarse en el tema. Y lo que quería decir con esto es que hay un taller que yo armé, que es esta versión para niños, y la doy en el colegio de uno de mis hijos, y eso despertó el interés de muchos de los cursos y empezaron a pedírmelo, y lo que me di cuenta es que en realidad que desde chicos no nos preparan para estas situaciones. Difícilmente tenemos finanzas o matemática aplicada o inversiones o desarrollos en el colegio, y no lo ves hasta que lo empezás a experimentar en tu vida, o por ahí si tuviste la curiosidad y inquietud de empezar a formarte de manera, digamos, autodidacta, pero lo que terminó sucediendo es que empezó a tener mucha aceptación. Y yo creo que si vos sembrás la semilla inicial, la gente va a empezar a interiorizarse mucho más en el tema, y fundamentalmente es tener herramientas como para golpearse lo menos posible, porque en todos los emprendimientos nos golpeamos. El tema, que es lo que yo siempre digo, es que del techo nos vamos a caer todo. El tema es que el techo no sea demasiado alto, que nos permita levantarnos y seguir. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Disculpen que nos hayamos demorado unos minutos, pero tuvimos un problema con el compartir del archivo, así que hay un videito que, bueno, no se va a ver, pero en definitiva, nada, se los contaré más adelante. Y esto de las finanzas sin complicaciones, más que nada para ir entendiendo de qué viene la cosa. Vos, si querés, Fer, andá pasando, y yo, si querés que nos detengamos, te pido y nos detenemos, pero iba a empezar con un video, que esta es una película que se las recomiendo, que se llama El Apostador. Esta escena me gusta mucho porque de un lado está Mark Wahlberg y después está Goodman, que es otro actor, y básicamente el flaco Mark Wahlberg hace de profesor de literatura que le gusta apostar. Y en esta escena me gustó mucho porque lo que el flaco muestra es que no importa cuánta plata ganaba, él siempre estaba en deuda. Entonces, me gustaba esa concepción, porque si no somos financieramente responsables, si no tenemos un proceso, una estructura en nuestras finanzas, lo que termina pasando es que no importa cuánta plata generemos, se termina yendo. Viste que vos tenés tu emprendimiento y decís, che, yo facturé, pero no sé dónde está la plata. Y esta escena representaba eso. Lo que le marcaba en esa escena era justamente, che, no importa cómo te va vos, siempre estás mal. Nunca sabés dónde está el dinero, nunca sabés hacia dónde se te va. La película está buena, porque aparte tiene algunas enseñanzas vinculadas a este tema, pero el día que la vi me marcó diciendo, che, yo en muchos aspectos de mi vida fui así. Hoy estoy mucho más ordenado, también que mi profesión bibliotecaria de contadora, que también tenga que tener una estructura, pero al principio, cuando empecé con mis primeros emprendimientos, me di cuenta que no. Con lo cual, nada, se las recomiendo, está buena. Si querés pasar, Fer, porque para mí, ¿por qué era importante esto que lo hablaba la otra vez con Ale? Porque básicamente cuando hablamos de planificación es organización y gestión. ¿De qué? Y justamente de tus ingresos, de tus gastos y también de los ahorros para cumplir las metas del negocio. Siempre que nosotros abrimos un negocio, necesariamente nos tenemos que poner objetivos. Si un objetivo no tiene un plan, termina siendo un sueño. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar desde este punto es escribir qué objetivo, qué meta y fundamentalmente qué plan.
porque cualquier negocio, sobre todo los nuestros, comienzan siempre con una buena planificación. Nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planificar. ¿Y eso por qué? Porque abrimos y vemos qué onda. Digamos, el entusiasmo sirve en los emprendimientos, pero tiene que ser un entusiasmo seguido de una planificación e ir controlando, ir midiendo esa planificación. Porque esa planificación, ¿qué es lo que me va a terminar ayudando? A tomar decisiones inteligentes, a tener información y poder decidir en base a esa información, optimizar los recursos, poder crecer de una manera que yo pueda ir midiendo y controlando. ¿Y para qué? Para también prevenir crisis financiera, porque lo que termina sucediendo también es que vos abriste el negocio, ves de qué va la cosa, empezás a generar ingresos, pero si vos no planificaste, ¿cómo puedes ir midiendo y cómo te puedes ir comparando? Independientemente de lo que sea tu negocio, hoy es fundamental tener esa planificación. ¿Y cuáles son los aspectos clave de las finanzas? Para mí son tres, son los fundamentos de las finanzas, tener una planificación y una gestión financiera y después poder invertir, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿por dónde empezamos? Justo me estaba acordando de eso, ¿no? Primero es esto. ¿Y por qué puse este slide? En Argentina hablar de guita es un tabú. Yo no sé, socialmente me parece que es una cuestión, e independientemente de tu situación económica. Me pasa a mí en mis grupos propios de amigos, le pasa a mis amigos con otros grupos, me pasa con empleados, me pasa con socios. Digo, hablar en Argentina de guita es como que está mal visto. Y eso me parece porque no lo mamamos desde chico. Por eso les hacía referencia al principio sobre la escuela, porque en la escuela tampoco se habla de dinero, entonces cuando empezás a hablar de dinero ya sos grande o ya por lo menos te empezaste a desarrollar, y la realidad que, y siempre hablando de dinero bien habido, por supuesto, ganar guita y trabajarla está bien, y sin embargo, piensen ustedes cuántas conversaciones de guita tienen ustedes con sus pares, con sus amigos. Yo tengo, no sé si muchos amigos, tengo amigos, pero lo que digo, tengo pocos amigos con los que puedo hablar de plata. Y con muchos otros no, porque me doy cuenta que se incomodan. Entonces, eso me parece que es importante y empezar a correr ese mote, correr ese tabú y decir, che, bueno, yo me siento cómodo hablando de plata, porque lo vas a hablar con los clientes, lo vas a hablar con los proveedores, lo vas a hablar con los socios, lo vas a ir a hablar al banco cuando vayas a financiarte. Digo, entonces, hablar de dinero está bien, entonces hay que empezar a acostumbrarse. Yo me doy cuenta en entrevistas, cuando tengo la entrevista de reclutamiento en RIMAX, una de las preguntas que yo a la gente le hago es ¿cuántos ahorros tenés y cuánta plata traes en la billetera? Y te puedo asegurar que el 90% de la gente, obviamente que cuando me presento les digo que no tengo problema de hablar de dinero, que por mi formación voy para ese lado, y la mayoría de la gente se incomoda con la pregunta. Pueden no responderla, por supuesto, pero lo que les demuestro es eso, che, en el emprendedurismo también nos tenemos que amigar con la guita. Pero de la guita está bien. ¿Por qué pongo esto? Porque fundamentalmente esto, hoy un día, perdón, digo, está en dólares porque, bueno, es la moneda fuerte, pero lo que quiero decir es, che, hoy tener plata no es lo mismo que tenerla mañana. Entonces, tenemos que empezar hoy a hablar, a amigarnos y planificar el futuro de ese dinero, porque el dinero lo vamos a construir nosotros. Por eso me parece importante ir por este lado. Premisas, para mí fundamental. Y esto, digo, para mí hay que escribirlo y pegarlo en una pizarra, pegarlo en la puerta de tu oficina. No importa cuánta guita ganes, sino cómo administras esa plata, que es un poco lo que van a ver en aquella película, ¿no? Cuanto más gano, más gasto. Y no va por ahí. Hacer deuda, hacer frente a tus deudas siempre es clave. Muchas veces nos encontramos en una situación donde nuestros pasivos, que ya lo veremos, son mayores a nuestros activos. Che, ¿es saludable endeudarse? Sí, dependiendo para qué. Ahora que está tan de moda hablar del déficit fiscal con el gobierno, y una de las grandes causas por las cuales estamos en esta crisis, independientemente de la bandera política, lo que digo es que en los últimos 100 años de historia, 90 años hemos tenido déficit fiscal, es decir, hemos gastado más de lo que nos ha ingresado, eso generó también una variable macroeconómica y un déficit, entonces tenemos inflación por una de esas causas es eso. Entonces, el problema de la deuda es, vos te endeudás para pagar sueldos o te endeudás para invertir.
Entonces, ahí empezamos a entender si la deuda es buena o la deuda es mala. Porque la gente dice, che, no te endeudes que es malo. No, dependiendo. Si vos te vas a comprar una deuda, vas a adquirir una deuda porque estás endeudándote con un proveedor, bueno, lo más probable es que eso sea un futuro activo que te genere ingresos. Pero insisto, si vos te vas a endeudar porque no te da el cash flow para pagar los sueldos, cuando ya pasaste el break-even, o sea, cuando ya estás en el segundo año del emprendimiento, o en el tercero, cuando ya empezás a tener una estabilidad, y sin embargo la caja no te, vos tomás más deuda, lo más probable es que si no tengas una planificación, sea clave un refinanciamiento. Y el otro punto, que para mí es fundamental, es que para un futuro promisorio, lo puse así, el esfuerzo comienza hoy y va a correlato del próximo slide, que para mí también es fundamental. Es la pirámide de los ingresos sociales en Argentina. Ponelo, Fer. Esta quedó desactualizada, quise subir, pero no pude, por eso lo de compartir. Pero lo que quería que entendieran era lo siguiente. En la estructura, esto es a finales del año pasado, hoy está casi un 40% más, porque hoy el ABC1 son 9 millones de pesos. Pero si vos analizás esto, el dólar más o menos se mantuvo estable y esto es ingreso per cápita familiar. Podés decir, bueno, yo vivo solo, se considera como una familia, si no se considera como ingreso de dos. Pero lo que tenemos que entender es que el 40% de la sociedad está en una clase media y si vos analizás, casi el 80% está entre media y baja. Entonces, lo que termina sucediendo es que dependiendo del ingreso que nosotros tengamos, cada vez nos vamos más para, esto es socialmente, cada vez nos vamos más para la base de la pirámide. Casi nos vamos tirando para la línea de pobreza. Vos fíjate que a finales del año 2024, para ser pobre tenías que ganar 650.000 pesos. Hoy son 900 y pico mil, menos de 1.000.000 de pesos. Con lo cual, cualquier persona que gana hoy cerca del 1.000.000 de pesos se considera pobre. El hogar, ¿no? Si son dos personas, obviamente, si cada uno gana 1.000.000, ya estás en otra escala. Pero fíjate que si el salario promedio es en Argentina cerca del 1.100.000 pesos, hoy, esto es agosto, septiembre de 2025, lo más probable es que por eso la mitad de la población es pobre. Cuando vos analizás esos números, lo que te marca es que necesitamos planificar por dos motivos, por nuestro futuro, que ya lo vamos a ver, y sobre todo por nuestro presente hoy. Entonces, cuando vos armás tu negocio y vos lo planificás, fíjate que para hacer clase media hoy tenés que ganar por lo menos 2,5 millones de pesos al bolsillo. Si no ganás eso, ya te empezás a caer de la pirámide y vas a estar en clase media a clase baja, que básicamente te marca que es pobreza pura. Hoy una jubilación está cerca de 300 y pico de dólares. Oficial, bueno, ahí está muy parecido al oficial y el blue. Son 500.000 pesos, más o menos. Entonces, vos pensás que cualquiera que no tenga la generación hoy de ingresos, en el futuro va a vivir con 500.000 pesos de jubilación. Entonces, para que eso no suceda, las decisiones las tenemos que empezar a tomar hoy. Porque te puede ir muy bien en el negocio y te puede generar, pero también es importantísimo planificar ese futuro. Y ese futuro básicamente es la jubilación. Y la jubilación lo vamos a ver fundamentalmente con inversión, no con lo que se genera hoy. Esto que está acá, y por qué expliqué lo de la pirámide, porque básicamente si nosotros queremos tener un futuro promisorio, tenemos que planificar tener ingresos pasivos que nos permitan vivir como hoy queremos vivir. Este es el cuadrante de flujo de dinero, que el que primero lo desarrolló fue Kiyosaki, que es un autor de varios libros, Padre Rico, Padre Pobre, seguramente ya lo deben haber conocido, lo deben haber leído. Es básico, está bueno. Pero ¿qué muestra esto? Para entender dónde estamos. Esto es, a mi entender, cómo se mueve la plata en el mundo del emprendedor, porque lo que primero puedo analizar es que todos en algún punto estuvimos por lo menos en dos, en tres alguno y en alguno estamos desarrollando el cuarto cuadrante. Pero básicamente, ¿qué te marca esto? Es un cuadrante sobre todo del lado izquierdo de la pantalla arriba que está el empleado. Todos en algún momento fuimos empleados o hay algunos que por ahí siguen siendo empleados. ¿Y cómo se mueve el dinero en el empleado? ¿Qué es lo que busca el empleado? Fundamentalmente la emoción que él tiene es la seguridad. ¿La seguridad de qué? La seguridad que del 1 al 5, del 1 al 8, del 1 al 10 cobra. Es decir, vende su hora o vende su trabajo por un intercambio
pecuniario, es decir, por dinero. Él le pone un precio a su trabajo y sabe que del 1 al 10 va a cobrar un dinero. ¿Qué es lo que tiene? Es la seguridad, la estabilidad. Lo que pasa es que eso tiene un piso y tiene un techo. Fundamentalmente el piso es lo que estás cobrando hoy, el techo es lo que podrías añorar o desear cobrar en un máximo de la función del trabajo que vos tenés. Lo que pasa que es nacer y morir ahí. Entonces, lo que tiene el empleado es que no toma riesgos. Y nosotros que estamos en el mundo del emprendedurismo, lo que no queremos es eso. Entonces, seguramente, cuando pasamos, justo Ale lo contaba, yo trabajé mucho tiempo en empresas multinacionales de auditoría y yo fui empleado y estaba ahí también. Pero yo no quería la emoción de la seguridad, la estabilidad. Yo lo que quería era aprender. Entonces, vendía mi hora por poca guita, pero lo que a mí me servía era aprender los procesos de esas empresas multinacionales. ¿Para qué? Para después el día de mañana llevarme como activo intelectual y empezar a aplicarlo en mi negocio. Bueno, eso fue una decisión. Entonces, la idea es ir movilizándonos por este cuadrante. Una vez que salimos del empleado, ¿hacia dónde vamos? El autoempleado. ¿Y acá cuál es? El autoempleado no quiere tener un jefe, no le quieren decir cuándo se tiene que tomar cuánto se quiere tomar de vacaciones o cuál va a ser su aguinaldo. Pero acá la diferencia con el empleo es que vos sos independiente, vos tomás tus propias decisiones, pero le pones el cuerpo al trabajo. Si no laburás, no cobrás. Ejemplo, quien les habla cuando ejercía como contador. Hoy por suerte la pude dejar la profesión. Sigo haciendo algunas cositas, pero digamos, la maté. ¿Por qué? Porque si yo no laburo, no cobro. Piensen en el contador, en los profesionales, en el contador, en el médico, en el arquitecto. Esas personas, esas profesiones, también pueden ser los oficios, piensen en un plomero, en un electricista, digo, che, son independientes, manejan sus horarios, sí, por supuesto, pero si no laburan, no comen, no ganan guita. Entonces, ahí cuál es el problema, es que puedo ser independiente, puedo ganar la plata que yo quiera, pero ¿cuál es el miedo o la sensación que pueden llegar a tener? Che, si algún día no puedo trabajar por H o por B, no genero plata. Y ahí también empiezo a vivir la independencia, pero con cierta inseguridad que soy yo el generador. Y ese cuadrante, esa situación también hay que transitarla, y está bueno transitarla. ¿Para qué? Para empezar el camino de la independencia. Primero estábamos azotados bajo las corporaciones o la empresa, nos empezamos a mover, llegamos a autoempleado, empiezo a ser independiente, y ahora me doy cuenta que puedo empezar a generar un proceso, una estructura, un sistema que me permita trabajar sin dar tanto el cuerpo. Empezar a lo que tanto nos cuesta a los emprendedores, sobre todo al inicio, a delegar. Y ahí me muevo al otro cuadrante, que cuál es, che, soy el dueño de mi negocio, pero tengo un sistema. Pienso en voz alta, no sé si hay algún emprendedor que tiene, no sé, una peluquería. Yo, che, bueno, al principio me estate cortando vos solo el pelo. 1, 2, 3. Cuando pasó el tiempo, si no seguías cortando el pelo vos, no cobrabas. Hasta que te diste cuenta, che, puedo hacer lavados y peinados con un empleado. Y empiezo a tener un sistema. Entonces vos a la peluquería y te puede cortar el peluquero, pero también te puede cortar uno de los empleados. Y empezás a tener un sistema. Y ahí empezás a traccionar de otra forma. ¿Por qué? Porque no empiezan a depender los ingresos de vos directamente. Y eso es donde hoy deberíamos estar la mayoría de los que estamos hoy presentes. Hoy deberíamos estar todos en un emprendimiento que obviamente, de acuerdo al estadio, le tenemos que poner el cuerpo. Hago paréntesis, en los últimos 2 años cerraron 15.000 pequeñas empresas. Hay un estudio que el 80% de las pequeñas empresas, digamos, pequeñas empresas, y ahí digo mi pyme, hasta 10 empleados fracasan o cierran dentro de los primeros 3 años. Y del 20% restante, solo el 5% sobrevive los 5 años. Entonces, la lectura que uno puede hacer, a mí me gustan mucho los números, estadísticamente, esto es algo empírico, la mayoría de las empresas va a fracasar, va a nacer y no va a llegar a los 5 años. Y eso es por muchísimas cuestiones, no es solamente por no planificar. Pero lo que digo es, che, si hay alguien que tiene más de 5 años, bueno, hay que darle una medalla, porque sobrevivió todo lo que es en Argentina el emprendedurismo, que tan castigado está y nunca estuvo en agenda de los gobiernos. Esa es también la realidad. Por algún vestigio de algún que otro gobierno ha ayudado, pero en líneas generales, si no, no tendríamos tantos fracasos de las empresas que abren. Entonces, bueno, hoy estamos todos, somos los dueños de nuestra propia empresa, con nuestro propio sistema, pero seguimos trabajando, seguimos invirtiendo
en el desarrollo de nuestro negocio, seguimos teniendo empleados, seguimos delegando. ¿Y cuál sería lo ideal? Que acá me parece que es lo fundamental pensando en el futuro. Bajar al último cuadrante, que para mí es el más interesante de acuerdo al estadio, digo, de trabajo, pero también de vida en el que estés. ¿Y cuál es el inversionista? Que ese es otro tema que tampoco se habla ni en las escuelas, ni desde chico. Invertir. E invertir es planificar, no es timbear, no es, che, pongo la plata y veo qué onda. ¿Y cuál es la situación puntual acá? El riesgo. Y la realidad es que la gente, así como tiene un tabú de hablar de guita, de hablar de dinero, también la aversión al riesgo es muy alta. Entonces la gente no toma decisiones sobre el dinero por miedo, porque no le gusta el riesgo, porque desconoce. Y la realidad es que el miedo es igual a desconocimiento hoy, sobre todo en finanzas. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que va a llegar un punto en que nos vamos a tener que empezar a capacitar, y no solo a mirar con el dinero, sino que empezar a capacitar y a educar financieramente, pero educarnos también a nivel inversiones. Porque hay algo fundamental que tenemos que entender, que el ahorro no es lo que me sobra, el ahorro se planifica. Entonces, cuando vos armás tu cash flow anual, hay un ítem que tiene que ser ahorro. Y ese ahorro es la planificación de lo que yo quiero guardar para este año por H o por B. Ahora bien, tener el dinero, sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo en un país como el nuestro, en una caja fuerte, en una caja de seguridad o debajo del colchón, no es lo más inteligente desde el punto de vista financiero. De hecho, el otro día cuando estuvimos en la presencial del taller, hice levantar la mano quienes tenían ahorros. Y habían, no sé, el 50% tenía ahorros. Y dije, bueno, che, ¿quién tiene más de 10.000 dólares? Creo que era la pregunta. Y levantaron, ponele, el 25% del auditorio. Y bueno, los que tenían 10.000 dólares guardados en una caja fuerte, caja de seguridad, en una cajita de luz metido abajo de la mesita de luz, donde sea, hoy no tienen 10.000 dólares. Y les había hecho el cálculo y en ese momento le daba 6.300 dólares. Entonces levantó una persona y dijo, no, pero yo tengo 10.000 dólares. Yo voy a la caja y tengo los 10.000 dólares. Pero el poder de compra de esos 10.000 dólares en los últimos 24 meses se vio mermado casi en un 47%. Entonces lo que yo les explicaba era que vos podés tener nominalmente el dinero, el ahorro, ni hablar de ahorrar en pesos, ¿no? Tener en dólares, pero fundamentalmente empezar a hacerlos trabajar. Primero, ¿para qué? Para no perder el poder adquisitivo. Eso es fundamental. Pero segundo, y no menos importante, es para empezar a capitalizarte, a hacer crecer ese capital que vos tenés y empezar a pensar en ese futuro que les digo. Entonces, hoy deberíamos estar todos en dueño de negocio con empresa, con sistema. Martín, Sí, acá en el chat hay una persona que pregunta, que me parece algo pertinente ahora. Dice, ¿se recomienda algún porcentaje de tus ingresos para destinar a ahorros? está buenísima esa pregunta. Mira, yo hoy que estoy un poquito más tranquilo, ahorro el 20%. Yo. Lo que pasa que también vos armaste tu negocio. Me dice, este pibe está hablando, me dice, de ahorrar cuando recién el flujo de caja me da negativo. Bueno, seguramente cuando vos armaste tu cash flow inicial, vos dijiste, che, voy a emprender, voy a invertir 10.000 dólares. Ok, los 10.000 dólares seguramente tienen una parte que está destinada a ir pagando el saldo rojo o el negativo que vas a tener los primeros meses. Porque difícilmente, o porque tenés que comprar más mercadería, o porque tenés que invertir en redes, o porque tenés que ir a Google Ads, o porque tenés que pagar sueldo. Ahora, cuando ya pasaste el break-even, el punto de equilibrio, que también hay que analizarlo, ¿qué punto de equilibrio salgo hecho? Eso básicamente el punto de equilibrio. Bueno, cuando empiezo ya a ganar dinero, que también vas a planificar y también vas a establecer qué margen de ganancia vas a tener, decir, che, bueno, ahora empiezo a ganar plata y me voy a la pirámide, che, y puedo vivir bien, puedo pagar el alquiler, o puedo pagar la tasa municipal y el ARBA de mi casa si soy propietario, la patente, yo necesito para vivir, no sé, 4 millones de pesos, listo, ya los gano, y me sobran, pero ojo, me sobran, dijimos que no se sobra el ahorro si no se planifica, un X porcentaje. Bueno, en mi situación hoy yo siempre ahorro el 20%, y lo hago desde hace años. Y eso
Porque prefiero también, cuando necesite desahorrar, ir y sacar para un fin específico, no sé, te querés dar un gusto, querés comprarte un auto, te querés ir de viaje, bueno, desahorrar. Pero el ahorro siempre tiene que estar. Y no importa nominalmente cuánto, es el porcentaje. Entonces vos te tenés que acostumbrar a vivir con el 80% de lo que generás. Y hay dos cuestiones ahí para tener en cuenta. Ese 80% debería ser de la ganancia que a vos te deja el emprendimiento. ¿Qué quiero decir? Porque vos, como emprendedor, podés tomar también dos opciones. O te pagás un sueldo por gestionar el emprendimiento, o no te pagás un sueldo y vos vas a la rentabilidad del negocio. Son dos situaciones distintas, pero no hay que soslayarlas. ¿Por qué digo? Porque vos tenés un negocio en el cual, si vos no estás, no se genera y tenés que contratar a alguien. Vamos al ejemplo de la peluquería. Si vos no estás, hay un peluquero menos, entonces se hacen menos cortes por día, entonces necesitas contratar a alguien. Bueno, ya que no contratás a alguien y le pones vos el cuerpo, pagate un sueldo. Ahora, una vez habiendo pagado todos los sueldos, todos los gastos, etcétera, ¿cuánta plata queda? Esa plata que queda, obviamente, es tu rentabilidad. Esa es una manera de verla. Hay otros que dicen, no, yo como emprendedor no me pago un sueldo, voy directamente a rentabilidad. Bueno, de esa rentabilidad, un 20% va por el ahorro. Y ese 80% que te queda debería poder cubrirte todas las necesidades básicas que vos tenés para vivir por mes. Ese es como yo hoy lo uso. Entonces a mí me quedan 10 pesos a fin de mes, yo sé que hay dos, no son 10, son 8. Y si un mes estoy medio ajustado, no pensé que tengo esos dos que los pudiera sacar. No, porque en la excepción te arruina el sistema, te arruina el proceso. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta. Yo después te lo voy a recomendar la aplicación, pero yo anoto y manejo el nivel de gastos que tengo todos los días del mes. Y eso a mí me sirve saber si hay un mes que me desbalanceé o no. En un momento lo hacía en cada situación. Lo que pasa es que eso después por el día a día me generó casi un toque, pero lo que trato de hacerlo es todos los días. Anoto qué gastos tuve. Puede que algún día se me pase, porque sí, pero en la semana estoy seguro que los 5 días, de lunes a viernes, anoté los 5. Después el lunes vuelvo a anotar el fin de semana. ¿Qué les quiero decir? Se sorprenderían si hacen ese ejercicio de cuánta plata gastan por día. Pero absolutamente todo, peaje, cafecito, la plata de golosina para los nenes, la nafta, bla, bla, todo lo que vos gastás, anotalo. Y llega a fin de mes, porque yo lo que me terminó pasando cuando le pregunto a la gente, ¿cuánta guita gastás por mes? Te puedo asegurar que el 95% de la gente que entrevisto dice, no tengo ni idea. No sé, ¿y cuánto ganás? Por ahí algunos saben más o menos, pero nadie te dice exactamente cuánto. Vos me preguntás a mí, yo te puedo decir exactamente cuánto gané cada semana del año de los últimos 10 años. Me tengo que fijar en el Excel, por supuesto, que te digo, mira, si esta semana me llevé esta plata, esta semana me llevé esta plata. Entonces, si yo quiero hacer algo hoy, sé qué flujo de caja tengo por semana, por quincena, por mes, por año, cuánto sé que voy a ahorrar, cuánto puedo gastar. Mucho más planificado, pero bueno, me sirve la información. Este flujo de caja, ¿por qué es importante? Uno antes. ¿Por qué es importante? Fíjense que la línea gris son los gastos. Vos cuando generalmente tenés tu emprendimiento, eh, tenés gastos fijos. Medianamente los gastos siempre son los mismos, estadísticamente. Ahora bien, fíjate que los ingresos son variables. Un mes vendes más por H o por B, un mes vendes menos, una semana, que es la línea roja. Y vos fíjate que la verde es tu rentabilidad, básicamente, tu ganancia. Entonces, muchas veces también tenemos que entender, yo en la inmobiliaria, en RIMAX, yo sé que noviembre es el mes que más guita se gana y en enero es el mes que menos guita se gana. ¿Por qué? Porque donde yo estoy, en una ciudad turística como Pinamar, en enero no se vende o se vende menos, no se pueden mostrar las casas porque están ocupadas, tiene una idiosincrasia rara por una localidad. Entonces, mis decisiones de inversión siempre son en noviembre y en diciembre, nunca en enero, porque yo sé que en enero el flujo de caja está por el piso, porque los gastos más o menos son similares, cae la facturación, cae la ganancia. Pero yo eso lo pude planificar fundamentalmente cuando lo vas planificando y vas controlando, porque también hay una realidad. Planificamos, pero controlamos. Si no medís, no puedes tomar decisiones, no sabes dónde estás acertado o no si no lo venís trabajando. Entonces, eso es fundamental, analizar el flujo de caja. Clase de contabilidad básica. Muy por arriba, digo,
¿qué es lo importante de un negocio? Tener en cuenta, este es el cuadro de contabilidad básica. ¿Qué te marca esto? Del lado izquierdo en rojo está el activo. El activo podríamos entenderlo como aquello que me va a generar un futuro ingreso o una posibilidad de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Un inmueble, un auto, el efectivo, un crédito que yo tenga, la materia prima, mercadería, los bienes de uso. Todo eso lo tengo en el activo. Y yo en el pasivo, ¿qué voy a tener? Los proveedores, es decir, la deuda con los comercios que me financian, deuda financiera, deudas impositivas, cuentas corrientes, que también entrego, digo, deudores por venta. Y la diferencia entre el activo y el pasivo me da el patrimonio, es decir, cómo estoy capitalizado yo hoy. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque los invito también a ustedes a hacer este cuadro de situación patrimonial de sus propios emprendimientos. Entonces yo digo, che, bueno, ¿dónde estoy? ¿Alquilo o soy propietario? Bueno, soy propietario. Ok, ¿qué tengo de equipamiento? De bienes de uso, de bienes de cambio, de la materia prima, del inmueble, bueno, empiezo a anotarlo, a valorizarlo sobre todo, porque también está bueno cuando uno hace el balance, que yo lo hago una vez por año, esto es una foto que se saca, pero a veces está bueno sacar estas pequeñas fotos a lo largo del año. No te digo todos los meses, pero háganlo cuatrimestralmente. Es decir, 3 veces por año sáquense esta foto y fíjense cómo está su situación patrimonial. Y eso es sano para empezar a entender un poco de cómo es la parte patrimonial y económica de la empresa. Cuestiones a tener en cuenta. Definan sus objetivos, siempre, los financieros, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiero decir? Nosotros abrimos el negocio, a veces por instinto, a veces por motivación, por emocionalidad, digamos, le vamos dando para adelante, pero nunca planificamos cuánto íbamos a facturar, cuánto íbamos a gastar, cuánto íbamos a invertir, qué resultado esperábamos tener. Entonces, siempre, y esto lo veo mucho en los talleres mano a mano que hago, nadie define los objetivos financieros. O por lo menos lo hacen en general y dicen, che, le pongo un 3% de impuesto. Pero para, ¿de dónde sacaste el 3%? ¿Por qué pensás que vas a pagar el 3% de impuesto? ¿Entendés? Entonces, esas cuestiones hay que ir en un presupuesto muy básico de cómo se armar. Yo originalmente lo sigo usando en Excel porque me recontra resulta, ya tengo las planillas armadas de toda la vida y sé que hay sistemas que lo hacen, pero bueno, a mí me sirve, le voy cambiando un par de variables, sobre todo en cuanto a la variación del tipo de cambio, de la inflación, etcétera, y más o menos me va dando. Entonces yo más o menos planifico y mido. Y siempre voy tomando decisiones en función de ir controlando cuatrimestralmente esos objetivos, sobre todo para tomar decisiones de corrección. Haz un presupuesto simple, básico, no nos volvamos locos. ¿Cuánto dinero esperás? ¿Cuánta guita pensás que vas a facturar? Y a ganar, son dos cuestiones distintas. ¿Cuánto necesitas gastar e invertir para poder operar? ¿Lo sabés? ¿Lo analizaste? ¿Cuánto va a ser la evolución de esos gastos en el año? Este último año llevamos, creo que 20%, 19, y pico de inflación en el 2025. Interanual da como un 43%. Si lo llevas a los últimos 24 meses, estamos en 170 puntos de inflación. Entonces, estos meses hay inflación baja, están siempre entre 1,8 y 2 y piquito. Podemos planificar mejor, pero imagínense cuando la inflación era 8 puntos, 11 puntos, llegó a tener 20 puntos. Entonces, la inflación también nos afecta negativamente, hay que planificarlo y hay que analizarlo. Entonces, si vos hoy estás arrancando un negocio, bueno, también planificá, che, ¿qué inflación espero tener en lo que resta del año? ¿Cuánto? ¿1,5 puntos por mes? ¿2 puntos? Pienso que van a devaluar en octubre y va a haber más inflación. Bueno, lo escribo. Pues esa es en función al análisis que vos hacés. Bueno, escribilo, después ves si tenés que corregir algo, pero hay que analizarlo. Y esto ahorro o inversión, fundamental. ¿Por qué? Porque si no invertimos, desde el inicio lo vamos a hacer con los ahorros. Por eso es fundamental. Tu ahorro personal es una caja y por otro lado es tu ahorro del negocio. Por eso también algo que tenemos que entender y tener claro es que las cajas para mí tienen que estar separadas. Y es algo que a muchos les cuesta. La caja tuya de tu casa es la caja tuya de tu casa. Y la del negocio es la del negocio. Entonces,
Si vos querés ahorrar el negocio porque el año que viene querés comprar una mejor maquinaria, es un ahorro del negocio, no es un ahorro tuyo. Entonces siempre tenés responsabilidades separadas. Eso les va a resultar por muchos motivos. Uno, cuando quieran transferir el fondo de comercio o vender el negocio, también hay una información mucho más fidedigna y real de lo que es la unidad del negocio versus lo que es la unidad tuya. Y segundo, que te va a permitir tomar mejores decisiones. Había una pregunta ahí dando vuelta que justo me apareció el pop-up que decía, ¿cómo prevés las cosas que pensás que pueden suceder? Algo así. No sé si estaba por ahí Ale. Lo que digo es, nadie tiene la bola de cristal, por supuesto que no. Yo lo que digo es, si nosotros el último año tuvimos una inflación promedio del 2,5-3% mes, bueno, yo voy a usar ese dato empírico, fáctico, real, y voy a decir, bueno, para mí septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a dar el 3%. No, pero Milei o quien sea dice que va a ser... Bueno, yo planifico en función de los últimos 12 meses. Listo, tomo ese dato. Estadísticamente, después de las elecciones, cuando al gobierno le dan un espaldarazo, como pasó en Provincia de Buenos Aires, hay una pequeña corrida cambiaria. ¿Qué pasó? Lo vimos. Perdió Provincia de Buenos Aires, la gente se asustó, una corrida, el dólar. Ahora viene octubre. Estadísticamente, cuando hay un resultado negativo al gobierno, hay pequeña corrida. Entonces, ¿yo qué supongo? Que si en octubre hay una mala sensación electoral, lo más probable es que el dólar se termine corriendo hacia la derecha o hacia arriba. Puedo estar equivocado, pero por supuesto, que es lo que yo pienso. Ahora, iré viendo cómo vienen las encuestas los últimos días. Entonces, ¿qué digo? Che, tenía que vender dólares para hacer una inversión. ¿Y qué hago? ¿Vendo los dólares hoy? No, por ahí espero, si estamos a 3 semanas de las elecciones. Hoy no sé si es una muy buena decisión. Ahora, por ahí Milei gana y arrasa y baja el mercado. Y bueno, che, lo que dijo Martín son cosas que intuición y tratar de leer e informarse sobre lo que sucede. Y fíjate, esto también pasó en la vez pasada, los grandes cambios monetarios bueno, nosotros tenemos siempre cambio de presidente en diciembre, previo al verano y los cambios de gobierno, las últimas grandes evaluaciones. Entonces, es probable también que si el gobierno no tiene una buena situación electoral, por ahí haya una corrección del tipo de cambio. Bueno, iremos viendo, serán cosas no sé si hay acá hay algún emprendedor importador y aceleraría las importaciones. Y si hay un exportador, bueno, ya vimos lo que pasó con el campo, ¿no? Pero cuando el dólar está muy bajo, lo que conviene, sí, bueno, aceleremos las importaciones, me recontra estoqueo, porque yo sé que nunca voy a perder con la mercadería. Bueno, son decisiones que uno va tomando, pero sí, hay alguien que cree Argentina difícil, pero no imposible, cierto, y difícil de predecir. Sí, en este país es todo impredecible, y fundamentalmente en nuestros negocios que tenemos que tomar decisiones constantemente. Bueno, acá yo esto se los puse, no quiero ser autorreferencial, esto es cómo planifico yo, por ejemplo, la situación financiera de un agente de RIMAX. Pero después les voy a compartir, que no lo tengo acá, un presupuesto para que ustedes utilicen en sus propios negocios. Pero esto lo que quiero que entiendan es conceptual. Yo acá lo que analicé son las variables de cada negocio, la variable del negocio del agente inmobiliario. ¿Y qué analicé yo? ¿Cuánto vende? ¿Dónde se vende? ¿Cuál es el ticket promedio? Y eso lo empecé a comprar. ¿Cuántas operaciones hace por año? Esto es a modo de ejemplo, porque ustedes lo dicen, che, vamos al ejemplo de la peluquería. ¿Cuántos cortes hago por semana? ¿Cuánto es el máximo de cortes posible? ¿Cuánto cuesta un corte promedio? Empiezo a analizar eso. Y después lo empecé a comparar con la situación personal de cada uno de los agentes. Y ahí que analicé cuánto necesita para vivir, cuánto tiene de celular, de publicaciones de los carteles, cuánto paga de patente, absolutamente todos los detalles. Por eso es importante anotar cuánto gastan por día en su vida diaria. Recuerden esto, 2 cajas, la caja de ustedes personales y la caja del negocio. Entonces ahí empezás a escribir absolutamente todo. ¿Cuánto le invertiste a Google Ads, a Meta? Bueno, todo lo que vas invirtiendo para tu negocio lo anotás. Y por otro lado, anotás todo lo que va generando y gastando de tu vida personal. ¿Para qué? Para planificarlo. Acá están los gastos personales. En lo anterior slide era gastos de oficina, bueno, profesionales. Y ahora personales. Justo esta persona gastaba en ese momento 300.000 pesos, porque lo pagaba media con el marido. Listo, 300.000 pesos, expensa, electricidad, gas. Y ahí le empecé a anotar absolutamente todo. La prepaga, el colegio, el gimnasio, los regalitos de cumpleaños del nene. Anotás todo.
Cada uno. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo hoy en promedio gasto esto. Entonces necesito generar ese dinero. Llevo un cuadernito con todo anotado, es buenísimo. Vos sabés que tengo una gente que labura conmigo que tiene el cuaderno Rivadavia y se viene con el cuadernito y me lo trae. Yo, ¿cómo puedes perder tiempo anotando en un cuadernito? Pero dice, me sirve. Bueno, cada uno lo hace como se siente cómodo. Entonces, si vos querés hacer un Excel, querés hacer una aplicación, querés usar el cuaderno de Rivadavia, lo haces. Pero lo importante es que tengas la información. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones. Invertir en tu Martín, negocio. justo que hablabas de eso, alguien preguntó antes, que no te quise interrumpir, ¿qué aplicación recomendás usar? Ahora les voy a mostrar en la feed slide, les paso 2 o 3. Dale, buenísimo. Pasemos a la otra. Bueno, esto habla un poco de lo mismo, controlar tus gastos. Por eso, cuando nosotros anotamos todo, que está buenísimo el ejercicio porque siempre se terminan sorprendiendo, se dan cuenta, ¿viste el gasto hormiga? Que nadie quiere anotar, porque a veces me ha pasado. El gasto hormiga no lo anotan, no, se anota todo y te vas a dar cuenta que vas a tener un Excel bastante largo o vas a usar varias hojitas del cuaderno Rivadavia, con lo cual eso es fundamental. Y algo no menor, yo hay un taller que doy que es sobre rentabilidad de oficinas. Y es tremendo la disparidad que vos tenés. Y acá vamos a tener emprendedores que seguramente compartan rubros. Y lo que termina sucediendo es que uno tiene una rentabilidad distinta al otro. Bueno, hay una gran parte de la rentabilidad que está explicada por esto, la planificación de impuestos. En este país, más o menos tenemos 99 impuestos entre tasas, contribuciones e impuestos. Más o menos llegan a 99. Ahora bien, de los 99 hay 8 que representan el 90% de la recaudación. Con lo cual, con 8 impuestos recaudás el 90% de toda la masa de recaudación del Estado y hay 90 impuestos que no sirven básicamente para nada, pero nos generan quilombos impositivos y administrativos a todos los emprendedores. Eso pasa siempre. Pero no lo podemos por ahora resolver. Ojalá que este gobierno lo puede hacer, por lo menos va en vías de. Ahora bien, ¿a qué iba con esto? El 40% de la economía en este país es en negro, entonces no es lo mismo el emprendedor A que cumple 10 puntos sus responsabilidades impositivas con el emprendedor B que cumple el 70%. Eso va a representar un X porcentaje de ahorro. Yo mirá, el año pasado, en el anterior, hice un estudio que me lo pidieron de una facultad y en la gastronomía, como yo vengo del palo gastronómico, la rentabilidad estaba dada por el ahorro de los impuestos. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Me explico? Vos ganabas el dinero que te ahorrabas de impuestos. Entonces, ¿eso qué generaba? Y que la gente evadiera. Básicamente, lo que no paga impuestos es lo que ganás, con lo cual el negocio no rinde. Bueno, esa ecuación después fue cambiando un poco, mutando, no tanto, pero lo que digo es, la estrategia impositiva es tremenda, sobre todo, y con eso le cierro la partecita de impuestos, aquellos que están entre el monotributo, por ejemplo, y el responsable inscripto, o pasarse a una sociedad. El abismo es tremendo, es una caída de un precipicio fenomenal. Por eso, ojo, por un lado, ojo con el enanismo fiscal, no tengan quilombos por su facturación, pero ojo también cuando se dan el salto entre monotributo, hablen con sus contadores y responsable inscripto o régimen de persona jurídica, es tremendamente distinto y eso va a afectar directamente en la planificación financiera y en la rentabilidad del negocio. He usado Trello para gestión de proyectos. Sí, yo también lo he usado. Después lo muté, pero está bueno el sistema. Fundamento de la finanza. Bueno, este cuadrito también siempre me gustó y lo doy. Porque para mí, ¿por qué es importante la finanza? Primero porque te va a dar estabilidad financiera. Es decir, no vamos a tener éxito si es una montaña rusa nuestra vida financiera. Tenemos que tener un horizonte y tenemos que ir con ondulación, pero no picos. Entonces te va a dar. Después entender que hay una gran diferencia entre lo que es la facturación, un ingreso, un gasto, una inversión. Vos podés facturar 20 millones de pesos y perder plata en el mes. Pues eso es lo que vos facturás. Ahora, tu ingreso, ¿cuál es real? ¿Cuál es el neto? Y eso también es importantísimo determinar
en función de lo que yo vendí, menos todos los costos que yo tengo, con previsiones impositivas, no nos olvidemos, porque hay impuestos que el impuesto a la ganancia se paga una vez por año, obviamente pagas anticipos, pero lo tenés que prever. Bueno, esa es la diferencia entre facturación e ingreso. Ahora bien, en gastos e inversión pasa lo mismo. El gasto corriente que yo tengo es una cuestión, el sueldo, la materia prima, la luz, el alquiler, etc. Pero si vos quisiste hacer un upgrade con un bien de uso, con una maquinaria, bueno, eso no puede ir a gasto, porque si vos lo pasás a gasto, el cash flow por ahí ese mes o ese año te dio negativo y en realidad vos te estás capitalizando, porque estás invirtiendo en tu negocio. Entonces, eso también conceptualmente está bueno que lo analicen, porque cuando sacan esa fotito que yo les mostré al principio del estado de situación patrimonial, si vos lo mandás como gasto, es en detrimento del patrimonio neto tuyo. Ahora, si vos lo mandás como inversión, es en favor, porque te incrementa el activo. Entonces, eso también es fundamental entenderlo. Regla de oro, clave en la vida, gastar menos de lo que ganás. Eso es, pero no solo siendo emprendedor, siendo un transeúnte común. Te encontrás a tu amigo de toda la infancia y dices, che, boludo, gastá menos de lo que ganás, siempre. Digo, estamos en un país de 100 años, 90 con déficit. Por eso tenemos la debacle que tenemos. Bueno, en nuestra vida personal pasa también lo mismo. Muchos hacen la W, el ciclo económico de la W. Ganan guita un día, mucha, y después empiezan a caer, empiezan a gastar, a gastar, a gastar. Cuando ya están por la línea de pobreza, vuelven a facturar, vuelven a recuperar. Y eso, viste, tampoco es saludable financieramente. Entonces, es importantísimo siempre tener como regla que hay que gastar menos de lo que uno gana. Y para eso, el ahorro es la base. En el momento, por supuesto, que lo empecemos a entender. Lo que pasa que, si digo esto, si desde chico nunca lo hablamos, nunca lo vimos, nunca lo estudiamos, nunca nos lo enseñaron. Llegamos ahora a X edad, que empezamos a emprender, invertir, pero no tenemos el ahorro como base. Entonces, ¿qué vas a invertir si no tuviste ahorro? Entonces, yo entiendo, el otro día, mirá, vino un agente inmobiliario que había cerrado una buena operación y se compró un auto. Estaba re feliz. Entonces me lo vino a contar. Y, che, Tincho, bueno, le liquidé, papá, vino a la semana y dijo, no te quiero contar, y cayó con el auto. Y yo lo primero que le dije, el flaco vino re contento. Después no es que me arrepentí, pero por ahí no fui muy empático. Entonces me lo contó con la felicidad del mundo, y yo le dije, pero vos alquilás, negro. Y dice, bueno, está bien, pero siempre quise tener este auto. No lo compartí lo que me dijo, pero bueno, después, porque encima se lo dije medio serio y no le gustó, después se fue medio mal. Pero lo que le quería decir es, che, para mí entender, había otras prioridades financieras y económicas en tu vida que darte ese gusto hoy. Lo que pasa que es cierto, viste que hay mucha gente que dice, como yo no tuve esto, le quiero dar a mis hijos esto, o yo lo quiero tener porque no lo tuve de chico. No, pará, no funciona tan así de manera desordenada la planificación financiera. Primero tenés que estar en una estabilidad y planificar, y va a haber veces que te vas a encontrar con plata, pero no porque te encuentres con plata la tenés que gastar. Entonces, tenés que empezar a pensar siempre en el futuro. Por eso, el ahorro es siempre fundamental. Esto también lo escribí porque es lo que yo también uso, que es lo que le decía. En el presupuesto personal siempre categorizo ingresos y gastos. Obviamente que en ingreso lo anotás una o dos veces, depende de la actividad que vos tengas, pero si vos tenés ingreso todos los días, lo anotás todos los días. Si tenés ingreso cada 3 o 4 días, y así lo vas anotando y los gastos lo mismo. ¿Yo qué regla uso? La 50-30-20, que para mí era fundamental para que yo de lo que gano, el 50%, primero le saqué el 20 para ahorro. Entonces me queda 80. Y de ese 80 hago 50 lo básico y 30 gustos. ¿Qué son los gustos? Salir a cenar, irte a jugar al fútbol con los chicos, algún regalito. Trato de armarlo de esa forma, pero el 20% no lo toco. Vos me decís, che, Martín, no, yo hago 60-20. Bueno, hacé lo que vos quieras. Lo que digo es que ese 80% resolvelo como te guste. Pero para mí el 20% tiene que estar. Inicialmente querés hacer un 15%. Bueno, lo importante es que te vayas de acá diciendo, che, yo tengo que ahorrar, no estoy ahorrando nada. No te digo, no querés el 20 o no podés el 20, ok. Pero el 15, el 12, el 10, el 5. Bueno, empecé con algo. De a poquito se llena el saquito, decía mi nono. Y yo me quedé con ese concepto. No importa cuánto. Después cuando estés bien vas a poder ahorrar más. Y el fondo de emergencia, que para mí el fondo de emergencia es como que es un subítem del ahorro. Dios no quiera, tenés una emergencia familiar o te viene una oportunidad de negocio
y tenías ahorro, bueno, lo usaste el fondo de emergencia, pero porque lo necesitabas o tuviste que tener esa decisión. Ahí alguien me pone, sí, el costo de vida la gente no puede ahorrar. Es cierto, pero no pensemos, hay un slide que pasó muy rápido que decía, hablaba sobre ser pobre, en muchos aspectos es un estado mental, o no tener dinero. Son dos cosas distintas. Lo que digo es, nosotros pensemos que en algún momento no vas a estar en esa situación. Y no es que yo no miro el panorama completo del país. Lo que digo es, che, estamos acá, 100 emprendedores, 50 emprendedores, lo que pienso es, estamos acá porque queremos ganar plata y porque vamos a ganar plata. Porque si la mentalidad de escasez y decir, che, la gente no puede ahorrar, ok, la gente no puede ahorrar, pero la gente que está en este grupo dice, che, sí, yo voy a ahorrar y sé que voy a ganar plata y me voy a dar los gustos y voy a poder viajar y voy a poder hacer, no sé, etcétera. Lo que digo es que cuando te encuentres con plata, si no tenés el mindset establecido para ahorrar, y no sabes ni cuánto ganas ni cuánto gastas, lo más probable es que te la gaste la plata. Entonces, cuando puedas ahorrar, negro, ahorrá. Y cuando empieces a estabilizarte y estar bien, va a ser que vas a empezar va a ser un sistema. Y la otra pata es el manejo de la deuda. El otro día leía que, y es un poco lo que comentaba, el 90% de las tarjetas de crédito están refinanciándose. Claro, la tarjeta de crédito, si no la sabes usar, también es media nociva. ¿Por qué? Porque vos gastás, la plata no la pones, es como cuando vas al casino. Claro, son fichines, no te das cuenta ni es plata. Ahora bien, en esta situación la tarjeta de crédito es recontra nociva. Y si no, pago el mínimo. Si vos pagás el mínimo, la tasa efectiva de interés te deben estar cobrando hoy el 100% por lo menos. Han llegado a cobrar el 250% las tarjetas de créditos un año atrás. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y si no, pues no la uses. Si no tenés hoy, viste que hay una tarjeta que es financieramente irresponsable, creo que era tarjeta naranja. Bueno, si vos sos tarjeta naranja, no uses tarjeta, porque te termina generando quilombo. Entonces, si uso tarjeta de crédito, la pago el full price en el momento del vencimiento. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el crédito tiene que ser una herramienta, no una solución, sino una herramienta para qué? Para capitalizarme y para poder crecer con el negocio. Yo uso mucho la tarjeta para aprovechar todas las cuestiones de los negocios, pero siempre yo sé que lo pago y sé que compro lo que sé que puedo pagar. No compro y digo, che, bueno, Dios verá, el destino proveerá, no, yo le pido al destino que me ayude, no. No funciona así, esto funciona con hechos. Y el hecho es que vos tenés que planificar que si vas a comprar esto vas a poder pagarlo. Evitar ese financiamiento en gastos, en consumo. Por eso digo, analicemos en qué situación está y hacia dónde quiero ir y cómo voy a poder estar. Automatizar ahorro. Bueno, en este caso es al recibir comisiones, digo, al recibir el income, el ingreso que vos tengas. Che, gané esta plata a fin de mes, pagué todo, ahorro. Listo, me quedó esto, vivo. Si no podés ahorrar porque lo que vos necesitas para vivir es mayor, bueno, está bien, pero en algún momento lo vas a poder hacer. Y usar siempre cuentas separadas. Si yo quiero empezar a ahorrar porque quiero comprar una mejor maquinaria, lo empiezo a guardar, porque si no sé lo que termina sucediendo, no sucede nunca. Porque siempre vas a tener, no digo un pretexto, pero una situación para reemplazar ese gasto. Entonces, siempre tenés que separar tu vida personal y la laboral, o la profesional, o la de emprendedor. Y el emprendimiento, también, si vos tenés que tener una subcuenta destinada a inversión de esto, bueno, hacelo, porque sabes que el año que viene tenés que ayornar, no sé. El otro día vino uno y me dijo, che, me tengo que comprar un controlador fiscal. Digo, qué hijo de... Bueno, el controlador fiscal hoy cuesta 1 millón de pesos. Y es una guita, tenés que abrir un negocio y tenés que poner un palo en un controlador fiscal. Digo, bueno, empecemos a ver de qué manera podemos generar como para empezar a ahorrarlo y dar el upgrade a futuro. Bueno, fue y está yendo, pero lo planificó. ¿Qué fundamental? ¿Se acuerdan en el cuadrante del flujo de dinero? La última parte era invertir. Y la inversión, que hay una estadística, un dato que me gusta que cuando vos te jubilás, hay un cálculo que vos necesitas 200 ingresos mensuales para tener una jubilación a tu mismo nivel. ¿Qué quiero decir? Si vos hoy necesitas 2 millones de pesos para vivir, bueno, multiplicalo por 200 y el día que te jubiles y dividilo por 1.350 y el valor que te den dólares eso es lo que deberías tener ahorrado para vivir
lo que te quede de jubilación, porque hay un estudio de cuántos años la gente termina viviendo por la expectativa de vida una vez que se jubila, y lo que más o menos el número que te da es eso, 200. Entonces, y es un número que sorprende, porque vos decís, che, bueno, yo necesito 3 millones de pesos, lo divido son 2.000 dólares. 2.000 dólares por 200, yo necesito 400.000 dólares cuando me jubile para estar tranquilo. Bueno, ¿cuánto me queda para juntar los 400.000 dólares? Pueden ser 400.000, pueden ser 100.000, pueden ser 200. El número tiene que estar. Lo que digo es, lo escribimos en la pared, en la pizarra que tenemos en la oficina o en el negocio, para verlo todos los días y saber que tenemos que ahorrarlo para llegar a esa plata y para estar tranquilo el día que tengamos que, en ese futuro promisorio que yo les hablaba. El camino a la inversión. Ahorrar e invertir. Para mí todos los ahorros siempre se invierten. Podés tener un fondito, pero hoy ni eso, porque lo que digo, vos ahorraste 2.000 dólares, invertilo. No los tengas en la caja de seguridad. Aunque quieras, sos hiper conservador, poner un plazo fijo, no te paga nada, pero por lo menos lo tenés seguro y sabés que te va pagando algo. Y si no, empezás a jugártelo un poquito más. Pero para jugártela, que no es timbiarla, sino lo que digo es tener esa versión disminuida al riesgo, es estudiando y entendiendo y profesionalizándose. No es que voy y veo qué onda. Por eso siempre digo, las opciones de inversión son según cada uno, según el perfil que tiene. Yo un día le dije a mi hija, che, mam. Acá, Martín, justamente alguien está haciendo una pregunta sobre recomendación de si se invierte en pesos, en dólares, en acciones, qué sé yo. Creo que ahí está un poco el punto que estás diciendo, ¿no? Que no hay Sí, una recomendación para hacer, sino primero, que... primero tenés que definir el perfil de riesgo que vos tenés. Si no te gusta la ruleta rusa, hay inversiones que no son para vos. Y contaba esto. Un día le digo a mi vieja, le habían pagado una cosa de la jubilación. Bueno, tenía un, le digo, hija, ¿por qué no compras Bitcoin? Primero le tuve que explicar lo que era el Bitcoin. Pero después, cuando le mostré el cuadro, el chart de cómo fue fluctuando, claro, a veces estabas allá arriba, pero a veces estás abajo. Casi le da un ACB, no quiso saber nada. Claro, el perfil de ella es conservador. Entonces yo cuando entendí eso, ¿para qué lo asesoré? Che, comprate un bonito, andate un plazo fijo, alguna acción súper segura. Bueno, entendió y está tranquila. Entonces siempre, primero, definir tu perfil. ¿Por qué? Porque si vos sos conservador, te vas a ir a una renta fija, plazo fijo, un bono. Bajo riesgo, también baja rentabilidad. ¿Sabés cuál es la inversión más segura del mundo? Y esto estadísticamente por 100 años de historia. El bono del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy se puede comprar, es mucho más accesible y fácil con herramientas que antes. ¿Por qué? Paga poco, pero es una moneda que nunca defolteó. Obviamente ellos generan su propia moneda, también le da esa credibilidad. Entonces digo, che, ¿querés algo hiper seguro? Bueno, comprate un bono de Estados Unidos. Y ahí estás tranquilo, te va a pagar, hoy debe estar pagando por ahí el 4%, 4 y pico, ha llegado a pagar más, ha llegado a pagar menos, pero sabés que por lo menos tenés eso. Y si no empezás a comprar cosas acá, eso es una renta fija, después te puedes tener una renta variable. Ahí tenés acciones, fondos comunes de inversión. Por ejemplo, los fondos comunes de inversión Money Market, todos los que trabajamos con Mercado Pago, en un momento viste que vos tenés la plata circulando y Mercado Pago te permite invertir y te va pagando diariamente. Bueno, es un money market, meten la plata y te paga en el overnight, la hacen laburar y al otro día te lo pagan. Eso es algo que es variable y la plata la tenés ahí. Un CDR es poder acceder, recién alguien puso el Standard & Poor's 500, que es un fondo de Estados Unidos donde cotizan las 500 empresas más importantes o que tienen mayor capitalización de Estados Unidos. Hoy con un ETF puedes comprar. Digo, se arma en una cuenta, yo uso Cocos Capital, no estoy haciendo publicidad, pero hay mil, está Bull Market, pueden hacerlo a través de aplicaciones del banco. Pero bueno, te generaste la cuenta y empezás a invertir, aunque sea poco, porque encima no es que tenés que ser Buffett para invertir. Te sobraron 100 dólares o 150.000 pesos y comprate un bono, comprate una acción, comprate un Bitcoin. Puedes hacerlo, digo, Bitcoin es una criptomoneda cualquiera. Y empezás a invertirlo. Y empezás a analizar, sobre todo porque empezás a probar que también yo, desde hace un tiempo, una parte de mis ahorros compra Bitcoin. En realidad es cripto, voy jugando. ¿Qué les quiero decir con esto? No importa en el valor que esté. Hoy, por ejemplo, está a 112.000, ha llegado a estar a 120 y pico, ha caído. Hay una partecita de ese ahorro que la versión al riesgo es mínima, a mí no me interesa. Yo sé que en el largo plazo va a llegar a valer $1.000.000. Es lo que yo pienso, ¿no? ¿Qué plazo? Veremos, pero sé que va. Entonces, sé que cualquier momento que yo compre se va a capitalizar. Lo que pasa es que ese porcentaje
no es algo que yo mañana pueda necesitar. Por eso es un porcentaje de ese 20% que le digo que ahorro, lo empiezo a distribuir de acuerdo al riesgo. Inversiones inmobiliarias. Hoy está la tokenización de activos. Vos podés comprar un departamento en Corea con una tokenización con la plata que a vos te sobre, o quieras ahorrar, o quieras destinar, o podés comprar mismo acá en Argentina, o podés comprar un... No pienses en inversiones inmobiliarias como diciendo, che, compro un departamento y no puedo ahorrar y te quiere comprar un departamento. No, pero puedes comprar una partecita de un departamento que eso se va a capitalizar en pozo y cuando se termine se vende y vos ganas una renta. Eso se puede hacer. El house flipping también. Hay muchos que se juntan, hacen fondos, se juntan entre varios, compran una propiedad, la remodelan, la venden en otro estadio. Hoy por ahí no lo tenés. Pero cuando el día de mañana puedas ahorrar, digo un número por decir, es totalmente $10.000 por año, y bueno, por ahí tu intención de esos $10.000 por año es juntarte con 5 amigos más, juntaron 50.000, compraron un departamentito, lo reformaron, lo vendieron y yo un pool de siembra, o compraron un vehículo y lo revendieron. Digo, el concepto que tenés que entender, que esa guita la pusiste a trabajar. Alguien pregunta, ¿las cripto tenés para recomendar por dónde? Mirá, a mí de todas las que probé, la que más me gustó fue Cocos Capital. Te abrís la cuenta comitente. Lo único que tenés que tener, esto sí, valga la redundancia, que todas las inversiones que se hacen por sistema financiero es guita blanca. Que no significa, yo te lo digo como contador, no soy un 10 en cumplimiento como contribuyente. Lo que digo es sean por lo menos un 7, 6, 7. Binance es una, Bull Market, Cocos, la que ustedes quieran, la que te recomiende un amigo, la que hay tutoriales, digo, yo digo esta porque es la que yo uso, pero una vez que de tu banco le giraste la guita a la aplicación, después empezás a comprar lo que vos quieras. Y empezás a veces digo también, no sabés nada, ponés en Google, no sé nada de cripto, o ChatGPT lo recontra uso, me explicás como si fuese un nene de 6 años y te empiezan a explicar como si fuese un nene de 6 años que es una cripto, o que es un bono, o quiero comprar un bono del tesoro. ¿Cómo puedo hacer? Te van explicando y ahí lo vas haciendo. Ahora bien, eso es para generar guita futura. Por eso digo, siempre es la inversión. Ahí hablamos de plata, pero también inviertan en ustedes. Capacitación, branding personal, herramientas digitales, eh, actualización de sistemas, de maquinarias. Siempre, siempre, siempre hay que estar invirtiendo. Por eso, y es como último punto de la inversión, es el famoso interés compuesto. ¿Por qué? Porque cuando empieces, más poder en el tiempo tenés. Es exponencial el beneficio. Si vos durante 30 años, todos hubiésemos empezado, yo tampoco lo hice, a invertir $100 por mes, capitalizándose al interés compuesto en un índice básico como el Standard & Poor's, hoy tendrías casi $80.000. Si hubieses invertido 200, hoy tendrías 180.000. Entonces, los cálculos que yo digo, siempre hago es, che, nunca es tarde, pero empecemos. Por eso en esa planificación que decís, che, yo tengo la capacidad para ahorrar $100 por mes. Por ahí no es el 20%, por ahí es menos o más. Pero por ahí a veces también sirve hacer un monto fijo. Che, ¿puedo ahorrar $100 por mes? Encima ahora se pueden comprar dólares, con lo cual hablemos en dólares. ¿Puedo comprar $100 por mes? Sí. Bueno, los voy a comprar y los voy a invertir. En septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, así, pero todos los meses. Eso es algo, saqué y lo invertí. Bueno, y ahí lo empezás. ¿Por qué? Porque con el interés compuesto y reinvirtiéndolo y capitalizándose esa ganancia, en X cantidad de años vamos a tener esta misma charla, todos un poquito más viejos dentro de X años, y vamos a decir que todos vamos a estar más capitalizados. Con lo cual va por ahí el lado. Que el dinero trabaje para mí. Invertir en de legal, eso de pasar autoempleado a ser dueño, a tener un sistema. Fracasamos todos, siempre. Por eso digo, todos nos vamos a caer del techo, que el techo no sea demasiado alto. Y para que no sea demasiado alto, no tenemos que estar formados, educados, capacitados, y lo más probable es que ese golpe va a ser menos duro y aprender constantemente. En todo. Hoy es la situación económica, es un poco de finanzas, un poco de cripto, un poco del mercado. Bueno, empecemos a entender y vayamos trabajando en función de eso. ¿Una más? Por las dudas te tiro el reloj, ¿eh? Estamos Sí, ya ahí bueno, fíjense, esto lo he dicho a 2024. Las mejores inversiones, por ejemplo, que fue el año pasado.
siempre lo hago cada 6 meses, no pude ponerla de pero digo, cambió, pero fíjense que el año pasado tuviste el Merval, que ganaste esto es medio en dólares, y fíjate que el dólar fue la peor inversión, lo plancharon, inflación en alta, ¿cuál fue la fiesta? El Merval, el Bitcoin, sí el MEP, el dólar blue poquito, pero fíjate que fue el Merval, entonces, y tuviste grandes ganadores. Con lo cual, por ese lado también va. Una más. De las inversiones inmobiliarias, se las paso muy por arriba, pero bueno, les voy a pasar una lista. Y estas herramientas básicas y útiles que yo uso. Excel, Google Sheets, fundamental porque es básico. De las apps de finanza, Wave es la que más uso, también está Xero y Simplify. Sé que hay una banda, puede levantar la mano uno y decir, che, yo uso, bueno, estas están buenas. El QuickBook es un programa enlatado que te sirve para llevar la contabilidad básica diaria. Hay un free trial que lo pueden usar y es gratuito. Y después algunos libros que a mí me han servido. Yo ahora estoy volviendo a leer El inversor inteligente de Graham, que me gustó. Pero bueno, Padre Rico, Padre Pobre está bueno, El Código de Dinero está bueno. Ten peor coche que tu vecino, ese también está bueno. Hay uno que es Finanzas Emocionales, que no me acuerdo quién lo... Eso fue un audiolibro, no fue un libro, lo escuché en un vuelo. Estaba bueno, después, si me acuerdo, se los paso. Pero bueno, es leer y entender y saber de qué viene la cosa, por lo menos para estar más informado y poder planificar de una mejor. Lo último, problemas habituales en tu negocio, no tener que alguien lo escribió ahí, sé cuánto gano, no sé qué costo tengo, punto de equilibrio hay que tenerlo en cuenta. No conocer los resultados reales de tu pyme, después de impuestos, después que le pagué a todos qué guita gané. Vos vendés, pero no sabes a dónde va la guita, el punto de equilibrio. No estás informado, entonces te da miedo tomar decisiones, algo fundamental. Y no tener un plan para qué hacer, porque a veces tu costo es y no lo puedes bajar más. Bueno, de la única manera que tengas un spread positivo es que esta mano, que son los ingresos, aumente. Bueno, planifiquemos también, eso más de gestión, pero hay que tenerlo en cuenta. Planifiquemos para que suba más el ingreso y pueda tener un spread positivo. Una más. Regla de oro. Y bueno, fundamentalmente eso. Y esto también me gustó, siempre sin una planificación financiera adecuada, el mejor negocio incluso también puede fracasar, con lo cual empiecen a planificar hoy para que el día de mañana, tanto a nivel de negocio como a nivel personal, puedan tener el éxito que deseen. Muchas gracias, Martín. Ale, ahí te doy la palabra. Qué bueno, Martín, muchísimas gracias. Estamos ahí a unos minutitos. Si quieren abrir a preguntas, algunas preguntas claves que fuimos respondiendo, algunas que se fueron volcando al chat, pero si alguno quiere abrir micrófono, lo podemos hacer como un poquito más interactivo si quieren. Unos minutitos, más que bienvenidos. O si quieren ir levantando la mano por acá y los vamos guiando. Yo ahí les dejé en el chat la misma encuesta que tienen acá en la pantalla, así el que quiere la puede ir completando mientras se abren las Sí, preguntas. tal cual, mientras charlamos un ratito, lo que les pedimos, como siempre, es que no dejen, mientras tanto, de responder la encuesta, que siempre nos suma un montón el feedback de ustedes. Y bueno, también como una manera de agradecimiento a Martín por su tiempo y todo lo que nos acaba de compartir. Y bueno. Algunos quizás están muy tímidos esta vez. Los dejó sin Hola, palabras, Romy. Martín. Hola, Hola, Romy, ¿cómo estás? bien. No, quería agradecer la charla que estuvo espectacular. Muchas de las cosas me sentí identificada porque estoy con poca luz porque está trabajando el electricista en casa. Con anotar, con sacar costos, gastos y demás. Yo trabajo independiente y dependiente, pero siempre trato, como él decía, de separar
lo que es del emprendimiento es para el emprendimiento y lo que es de mi otro trabajo, salvo que quiera hacer una inversión porque haya una oportunidad o algo y uso la plata que después la recupero. O sea, no es que la única inversión que hice de inicio fueron las máquinas con ahorros míos y demás. Yo hago sublimaciones y bueno, y después todo lo que es mercadería, todo sale del emprendimiento. Las inversiones, las anotaciones, anoto todo. Lo que no hago en mi vida personal, lo hago con el emprendimiento. Bien, bueno, Romina, muchas gracias por el comentario. Bueno, ahí el costo del electricista cuando le pagás lo tenés que anotar. Entonces tenés que empezar a trabajar en el día a Sí. día de tu vida personal y la vida laboral. Son cajas independientes, porque yo el día de mañana, che, Romy, te quiero comprar el negocio. Y me decís, ¿cuánta plata deja? Pues te va a pasar, o sea, los negocios mutan. O viene un socio y dice, che, Romy, quiero participar del negocio. ¿Cuánto vale el 50% de tu negocio? ¿Y cómo tasas tu negocio? Si no sabes ni cuánto ganás, porque mezclaste, porque hoy justo te trajiste la plata con bolsillo y le pagaste a la electricista que ahora está en tu casa, entonces se fue y no lo anotaste. Entonces, independientemente, por eso piensen, cuadernito Rivadavia o Google Sheet, lo que ustedes quieran, pero hay que empezar a anotar tanto los ingresos como los gastos en la diaria. Y va a ser que se van a recontra sorprender, sobre todo es un buen ejercicio para hacer familiarmente. Vos lo haces, Romina, y decís a tu marido, che, negro, vos también hacelo. Y te empezás a dar cuenta que decís, che, pero ¿cómo? Ganamos esta guita y nos dimos cuenta que a fin de mes nos desaparece. Entonces, bueno, empecemos, ¿dónde podemos achicar? ¿Dónde podemos mejorar? Y por ahí te das cuenta que el problema no son los costos, sino los ingresos. Entonces, es fundamental tener siempre esa medición continua. Por ahí lo hago con el emprendimiento, pero no en mi vida personal. Con el emprendimiento sí soy hiper prolija en ese sentido. Llevo el cuadernito porque lo hago todo manualmente. Lo he probado a hacer en la compu, pero es como que en la compu no. Pero el cuadernito yo tengo mi tiempo, hago mi balance a fin de mes, es mi rato, mi momento. Pero en mi vida personal no lo hago con los gastos personales, que debería hacerlo. Igualmente soy muy medida, soy muy especulativa, me encantan los números también, así que soy como muy así organizada financieramente. Bien, bien, me alegro por eso. Bueno, Martín, muchas gracias. Excelente No, por la charla y favor. la verdad que muy productiva. Muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Hola David, Buenas noches. ¿Se escucha? perfectamente. Yo por ahí, capaz que no tiene nada que ver, quería consultar más que nada, puse en el chat también, sobre sistemas crediticios. Me está pasando que por ahí me estoy perdiendo muchas ventas por no dar algún sistema crediticio a la gente. Bien, vos decís que financiarle. Exactamente, tipo financiamiento, tarjeta de crédito. ¿De qué es tu negocio? Yo me dedico a vender teléfonos, reparo y vendo teléfonos. Bien. Che, mirá, yo te digo, autorreferencial puro. Me di cuenta, yo tanto tengo dos restaurantes. En los restaurantes la gente está agarpando más con Mercado Pago que con las propias tarjetas de crédito. Y lo que me pasaba era que la acreditación es cara. Obviamente son monopolios, tanto Claro, Mercado Pago como la fintech, como ahora los bancos, nos arruinan financieramente. Eso nos pasa a todos. Entonces yo tenía el costo más barato, que era creo que me la acreditaran a 35 días y me cobraban, ponele el 4% o el 3%. Ahora, ¿yo qué hice hace 2 meses? Previendo todo este quilombo cambiario y elecciones y bla, 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 dije, no, yo prefiero resignar un poco en la venta, hacerme de efectivo o para comprar mercadería, que de hecho lo hice, o para comprar dólares. No importa si no puedes comprar dólares, lo que digo es por ahí vos comprar repuestos de los teléfonos, encima que el dólar estaba planchado y digo, sobreestoquemos no. Pero la realidad es que tenés que armar la estructura de costo entendiendo que la variable de venta, hoy hay dos cosas que venden mucho, la financiación y la inversión en redes. De hecho, en el hotel, tengo un hotel con mi hermano, la mayor cantidad de consultas se están viendo por Instagram. Y antes no lo veía de esa forma. Entonces, claro, lo que claro, me sí. terminó pasando es que hoy la matriz mía de inversión publicitaria está yendo todo a Instagram, más que a Google Ads. Entonces, lo que te quiero decir con esto, y yendo a tu pregunta, es inevitable ese costo. Entonces, cuando vos armes tu presupuesto mensual o semanal, pues decís, che, ¿cuánto vendí el mes pasado? ¿Cuántos repuestos? Me vas a decir de qué repuestos, y de mano de obra, y de material, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué costo real de financiamiento? Eso no lo hace nadie.
Ustedes entren en el banco, en el Mercado Pago, y fíjense, impuesto a débito y crédito, retención de IVA, retención de ganancia, el Sí, que tiene, delincuente... tiene su calculadora de costos. ¿Cómo? Tiene su calculadora, su simulador de costos, pero ¿sabes lo que pasa? Hay impuestos externos que no te los agrega. Porque me ha Exacto, pasado que yo ya he vendido y después resulta que me descuentan 50 lucas. Poner que eran 400 lucas y me pagan el total. O sea, la persona paga el total y llegan 50 lucas menos. sí. Y esos De hecho, impuestos por ahí, mira, eso me gustaría saber. a mí lo ¿Cómo que me pasó calcularlo? No, lo que pasa es que, mirá, el 5% de mis ventas en el verano tienen un desconocimiento de cargo. Y, es decir, la gente consumía en el restaurante, pagaba, y yo hacía un control, me volvía mono para hacerlo, te soy sincero, pero controlaba de todos los cierres de tarjeta de crédito que yo había tenido, cuánto me garpaba el banco. Porque también yo había vendido 10 millones de pesos y me acreditaban 7 millones 400. Digo, ¿por qué tan? ¿Viste? Y le hacía el descuento de la tasa, el impuesto, bla, bla. Y me di cuenta que había mucho desconocimiento de cargo. Cuando analicé esos desconocimientos de cargo, que a mí fue un trabajo re de gitano, llamando al banco, llamando a los que habían consumido, me di cuenta que el gran problema es que el nombre que aparecía de mi comercio era de la razón social que no tenía nada que ver con el nombre del comercio. Si el restaurante se llamaba Playa, les aparecía Vida Nocturna SRL, por decirte algo. Ah, yo nunca fui a Vida Nocturna, esto es y me lo Se pone negaban. solo. Sí, bueno, eso lo modifiqué, ahora lo mejoré. Pero a lo que iba con esto es que los costos implícitos en las acreditaciones al principio los tenés que analizar y los tenés que entender. Y para mí es fundamental anotarlo 1 o 2 meses porque termina sucediendo eso. Entonces vos después estadísticamente vas a saber que cada 100 lucas que vendés en tu negocio, porque no es lo mismo, encima ahora Mercado Pago va a empezar a retener ingresos brutos. Entonces, en tu negocio, cada 100 lucas, ¿cuánto es real lo que te termina quedando? Y por ahí no es lo mismo que el mío, ¿eh? Por ahí sos un contribuyente espectacular y yo tengo un riesgo mayor y me retienen a mí el 5% y a vos el 2%. Entonces lo que termina sucediendo es que para mí la mejor, y lo hice y a título personal, es analicé cuánto tenía de costo por mes en el bancario y la verdad es que lo sigo usando. O sea, para mí lo vuelco, no es que lo vuelco al precio, lo que digo es que cuando armo mi estructura de costos, yo sé que el 3% que tiene tarjeta de crédito, el 0,82 que tiene tarjeta de débito, el impuesto al crédito de débito, eso lo anoto y me da el número que me da. Es medio engorroso hacerlo, pero hay que hacerlo. Por lo menos sí. Porque también pasa una cosa, a veces cuando la guita fluye, la del Tano, y te entra plata y no mira nada. Y es la buena vida. Pero después cuando la situación apremia, y che, ¿de dónde estaba gastando Vito? ¿Por qué no me entra tanto? Y te vas a llevar una sorpresa. Sí, Bueno, ya igualmente está. me ha pasado que escucho que te dicen, me hago el monotributo para que me activen el postner, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? No, yo directamente, yo lo di de baja la POS y POSNET, primero porque el servicio de venta era pésimo, el de cliente, era el no servicio, y porque te cobraban mantenimiento. Mercado Pago tenía la misma tasa y era gratis. Como tengo 14 POSNET, para mí era un billete, gastar 50 lucas por 14 todos los meses para tener un modo. Agarré y me di de alta en Mercado Pago y lo tengo gratis. Eh, y aparte de agarrar la promo, viste que te lo dan sin poner un mango. Entonces, eso termina sucediendo. Por eso, obviamente que siempre es importante tener o un monotributo o alguna inscripción impositiva porque te dan la máquina para poder cobrar con tarjeta de crédito, pero sobre todo, si vos facturás y no tenés una inscripción impositiva, vas a tener un quilombo. Entonces, siempre vas a tener que tener un monotributo o un responsable inscripto. Claro, claro, sí, yo porque quería formalizarme, ¿viste? Quería ponerme monotributo, todo. Y Y también sí, eso, informarme bien eso sobre desde ya, todo. porque Pero más que nada por eso la tarjeta. planificación financiera es fundamental, porque si vos el día de Después mañana, sí, si vos todo estás encaja, como auspiciado, decís vos, todo por separado. no, aparte, che, negro, te querés comprarnos una moto y te van a pedir una declaración de ingreso. Igual que le vas a decir, no, tengo un negocio de venta de celulares, pero no facturo. Y te van a pedir lo mínimo, con lo cual empezá a formalizarte con un monotributo base y en base a las recategorizaciones semestrales, anuales, te vas cambiando. Dale, listo, Bueno, muchas gracias. ya estamos
pasados un poco de la hora, así que si les parece vamos a ir cerrando este ciclo. Martín, hay muchos también que ya se fueron despidiendo por el chat, agradeciendo a todos por la charla. Y si quieren, como para cerrar lo último, ahí Lisana también había dejado un comentario. A ver si hay algo que se te ocurra decirle a Lisana, que nos está diciendo que hace 17 años que tiene con, su emprendimiento, que tiene sistema de stock, que trata de organizarse, pero que le cuesta un montón separar los gastos. Bien, sí. Mirá, a todos nos cuesta o nos costó eso, pero en un momento lo tenés que hacer. Lo que digo es, ya hace 17 años que no lo hago. Bueno, ponételo como objetivo. Es más, si esto fuera un grupo como de autoayuda y decimos, che, nos vemos hoy que es el martes que viene, bueno, Tiziana, el martes que viene nos tenés que demostrar cómo hiciste para dividir tus gastos. Y hay que hacerlo. Inicialmente, si querés, hacerlo en un Google Sheet o hacer un Excel, abrítelo y te haces una solapa 1, mi negocio que tengo hace 17 años. Solapa 2, mi vida personal. Y empezá con los gastos, con los ingresos, con los gastos hormiga, vos y tu familia, digo, los que estén con marido, mujer, familia, lo que sea, etcétera. Tu vida personal es fundamental separarlo, porque insisto, el martes que viene Alejandra y yo vamos a comprar uno de estos emprendimientos. Y lo primero que te voy a preguntar es, che, ¿cómo es tu contabilidad? No, no sé. ¿Y cuánta plata ganas? No, no sé, yo sé que vivo con esto. No, ¿cómo vivo con esto? Separámelo, porque si yo el día de mañana lo compro, te echo, te corro a vos y tengo que poner un empleado, ¿a ese empleado le voy a pagar o de qué va a vivir? ¿De los abrazos? Entonces es fundamental que los separemos. La contabilidad y separar siempre tienen que estar. Piensen en esto, el día de mañana quiero vender mi negocio y no lo voy a vender conmigo adentro. Yo voy a estar afuera, pero si yo hacía algo, yo en mis negocios me pago un sueldo. No importa que sea ficticio, no es ficticio, pero lo que digo es, si Martín no está en el know-how de este negocio, que alguien se lo tendría que pagar. Entonces, de hecho, en RIMAX, por ejemplo, con mi socio, todos los meses nos pagamos un sueldo. En el negocio en el hotel con mi hermano, todos los meses nos pagamos un sueldo. Porque, bueno, che, pagué. ¿Por qué? Porque si yo vendo el hotel el día de mañana, alguien tiene que estar haciendo lo que yo hago. Entonces, eso es parte de la rentabilidad del hotel. Y por otro lado, en mi contabilidad, sueldo de hotel, 100 pesos. Listo, yo vivo, me empiezan a entrar mi sueldo de acá, sueldo de acá y empiezo a meter mis contabilidades. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Martín, una vez más. Y bueno, Ángel, no sé si querés cerrar de alguna manera. Bueno, sí, agradecerles a todos, agradecerle a Martín porque fue súper, la cabeza así como muy abierta a todo. Los vi súper activos en el chat, que eso me encanta. Quiere decir que estaban re incorporando todo lo que Martín nos fue contando, así que muy agradecida por este tiempo que nos brindaste para que los emprendedores se puedan capacitar. Y bueno, como siempre, no solo agradecer, sino también ponernos a disposición para los que son de Junín, saben que tienen el Club de Emprendedores con las puertas abiertas siempre, y los que no, nos pueden chusmear en redes para ver lo que hacemos también. Así que, y gracias Ale por estar ahí codo a codo dándole forma a esto. Un placer siempre y bueno, a los que tengan la posibilidad de hacerse una escapada el próximo martes a Buenos Aires, los esperamos en el evento. Hay una agenda hermosa. Entrando a la web de la fundación van a acceder a toda la información, a los speakers, a la agenda. Es un evento de todo el día. Va a estar buenísimo, así que ojalá muchos se puedan sumar. Y bueno, nos vemos si no el próximo mes en otro nuevo ciclo de Conexión Emprendedora. Gracias y besos a todos. Muchas gracias, saludos, buena semana. Gracias, Martín. Nos vemos. Chao, muchas gracias.